La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Luis Fernando Salazar Fernández es senador por el PAN y nos acompaña vía telefónica. Luis Fernando, buenos días, te saludamos Marcela Pámanes, Diana Torres y tu servidor Juan Ceballos. Muy buenos días, Juan. Buenos días, Diana. Buenos días, Marcela. Y por supuesto, saludo con mucho gusto a toda la audiencia. Y bueno, pues para que nos comentes sobre el ejercicio fiscal 2017 y el monto de un endeudamiento interno previsto en la ley de ingresos de casi $500 billion de pesos. ¿Cuál es tu comentario al respecto y tu opinión? Mira, Juan, y bueno, todo el auditorio que nos escucha, esta ha sido el sello y la marca del gobierno federal. Yo recuerdo muy bien que cuando llegó Luis Videgaray al frente de la Secretaría de Hacienda, lo primero que dijo fue en aquella toma de protesta que habría déficit cero, que el gobierno lo había encontrado con finanzas sanas y que ciertamente no era necesario, por como se veía el escenario en ese momento, acudir a un endeudamiento como existía el temor, digamos. Lamentablemente esto no ocurrió. Lamentablemente el gobierno empezó con muchísima voracidad, aumentaron los gastos de muchos rubros, específicamente, por ejemplo, los gastos de la oficina de la presidencia, y de un momento a otro ya estábamos pidiendo un endeudamiento. Al segundo año de ejercicio tuvimos la oportunidad de platicar con el presidente con el gobernador del Banco de México, con Agustín Carstens, y él nos dijo en ese momento que no temiéramos, que nos empezáramos a preocupar cuando el déficit de nuestro país alcanzara arriba del 40% del Producto Interno Bruto. Hoy estamos en el 50%, lamentablemente, y no es más que el producto de una mala política fiscal. El dinero increíblemente está llegando al gobierno porque hay recaudación. Tenemos el caso del impuesto especial sobre las gasolinas, el IEPS, que por primera vez desde que fue creado en la administración del presidente Felipe Calderón, es la primera vez que empieza a recaudar. Antes entraba este impuesto para subsidiar un costo de la gasolina elevado porque el precio del barril era más alto, y hoy que está más bajo es un contrasentido. Digamos que el precio de la gasolina debería estar bajando en todos lados menos en México porque estamos recaudando. Es la primera vez que uno analiza los antecedentes de este impuesto en que se recauda. Entonces hoy tienes un régimen fiscal recaudatorio, un impuesto especial que empieza efectivamente a recaudar, y tienes una tormenta, una crisis financiera como la que se vive en los gobiernos priistas, porque estamos ya endeudados con el 50% del Producto Interno Bruto de nuestro país. Sin embargo, la Presidencia de la República ha hablado mucho de la necesidad de austeridad, de apretarse el cinturón. Ya comentaste tú incremento en los gastos de presidencia, un incremento del 63%, más de 1,100 millones de pesos extraordinarios a lo que tenían presupuestados. Y sin embargo, bueno, pareciera ser que este apretón del cinturón es nada más para la ciudadanía, porque a la par de este incremento del gasto en la presidencia, pues se anuncia otro incremento a la tarifa de la luz a partir del día de mañana. ¿Qué puede hacer el Senado al respecto? Bueno, el Senado, lo que hicimos y que hice yo en lo específico, yo voté en contra de la ley de ingresos. Voté en contra porque no me satisface la manera en que está planteando el ingreso del gobierno. Efectivamente, el gasto, el presupuesto de egresos, hay que decirlo a toda nuestra audiencia, es una facultad exclusiva de la Cámara de Diputados. A nosotros nos llega ya un presupuesto de egresos aprobado por los diputados. Son de las pocas cosas que no ve el Senado, y bueno, hay algunas que no ven los diputados en temas de política exterior y de materia de seguridad y fiscal, pero esto no lo vemos nosotros. Entonces, la manera en que el Senado podía presionar, apretar o ser realmente un dique de contención frente a esta propuesta de gasto del gobierno federal
era votando en contra desde mi punto de vista, absteniéndonos, reservando artículos que nosotros consideramos no están siendo bien utilizados, porque le estamos dando facultades y herramientas de recaudar recursos importantes al gobierno, y el gobierno no lo está gastando, no lo está invirtiendo de manera responsable, como bien señalas. Sí. ¿Qué hicimos? Pues voté en contra yo de la ley de ingresos por advertir esta situación, por ver que es un tema que no ha parado, que el endeudamiento sigue a la alza, y que yo no veo digamos, congruencia por parte del gobierno federal, que por un lado le pide al ciudadano que se apriete el cinturón, pero por otro lado el gobierno no hace absolutamente nada, incluye a todos los gobiernos, específicamente también, en especial al gobierno del Ejecutivo Federal, no hace nada por ajustarse el cinturón, y esto ciertamente trae repercusiones, y es el tema, por ejemplo, también, Juan, de la prevención del delito, un fondo tan importante para fortalecer el tejido social, para prevenir el delito en las zonas donde existe más incidentes índices de violencia o de actos violentos, y este fondo desaparece, pero sí le aumentan al gasto al gobierno en temas de presidencia y de gastos de la oficina del presidente de la República. Sin embargo, Luis Fernando, en la propia ley de ingresos, dice el día de hoy Enrique Aranda en su columna de naturaleza política de Excelsior, que si bien el inducido debate por parte de panistas y perredistas sobre el irresponsable manejo de la deuda pública, lo cierto es que el mismo ayudó también al legislativo a incluir primero en la misma y a ocultar después una nada despreciable cantidad para financiar lo que coloquialmente identificamos ahora como moches, recursos a ejercer a disposición por los diputados de todas las fuerzas políticas, y dice que fueron adicionados por los diputados recursos vía un agregado que, así como destinó recursos para Pemex, los gobiernos estatales y el pago de la deuda, dotó de fondos al polémico ramo 23, que sirve para financiar programas carentes de reglas de operación, y se asignó discrecionalmente a diputados federales para su libérrimo ejercicio. ¿Qué podrías comentar ante esto que dice el columnista de Excelsior? Fíjate que yo lo que te puedo decir es, prácticamente tiene razón en todo. Sí lo señalamos en tribuna. El senador Ernesto Cordero se encargó de denunciar esta situación cuando él hizo fijó la posición del grupo parlamentario en ese tema en específico. Ellos tienen asignado una bolsa que propicia más que nada corrupción desde mi punto de vista, Juan, porque muchos diputados utilizan este recurso para dirigirlo hacia quienes ellos consideran de manera arbitraria. No hay reglas de operación para implementar el gasto, y además muchos de ellos hubo registros en el pasado, no sé ahorita porque no ha habido una denuncia en esta legislatura, que incluso les asignaban, cuando bajaban los recursos a los gobiernos, a los alcaldes, les sugerían qué constructora debía de ejecutar la obra. Es el famoso fondo de los moches que tanto lastima a los mexicanos, y que es un exceso desde mi punto de vista, que los diputados, al tener esta gran oportunidad y responsabilidad de aprobar el presupuesto, pues se atribuyan esta partida para bajar fondos al ramo 23, como efectivamente lo dices. No digo que todos los recursos se apliquen mal, no digo que todos los diputados hagan mal, pero es una mala práctica que tiene que ser eliminada, porque se presta justamente a que cada quien utilice el dinero como si fuera suyo. Y esto estamos hablando de recursos públicos, de impuestos de los ciudadanos, que tienen que ser ejecutados con toda transparencia, con toda claridad, con toda eficiencia, y no pueden estar a la discrecionalidad de un legislador para decir a qué lugar lo manda y con qué construcción y qué constructora participa. Eso me parece que es una aberración, y por supuesto sí fue señalado por nosotros, se reservó ese artículo, y ha sido una falta muy grave por parte de
del mecanismo que se lleva a cabo en Cámara de Diputados para asignar el presupuesto de egresos. Luis Fernando, pareciera entonces que el gobierno federal no atiende lo que pudieran ser recomendaciones de personajes tan importantes como el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, que advirtió sobre los riesgos de seguir adquiriendo más deuda, ahora con este casi billón de pesos que se propone para el 2017, y por el otro también la recomendación que hizo el Fondo Monetario Internacional de una especie de fiscalía independiente ciudadana, de que precisamente le diera vigilancia al manejo del gasto público, sobre todo lo que tiene que ver con la deuda. ¿Cuál es la postura de la fracción panista en el Senado, tanto de la advertencia de Carstens como de la propuesta del Fondo Monetario Internacional? Coincidimos en las dos posturas. Lo que yo no coincido es en las actitudes. Por ejemplo, me gustaría ver un gobernador del Banco de México más duro en ese respecto, porque desde mi punto de vista ha sido muy suave al hacer la crítica al gobierno federal. Tiene que ser una crítica objetiva, una crítica que busque construir, y tiene que ver también, yo agregaría, con que cuando un poder legislativo se pone a aprobar el gasto y los ingresos en tan solo unos 5 días, está mal. Porque yo creo que lo correcto sería, estamos haciendo el planteamiento, que se hiciera una reforma profunda al sistema en lo que se presenta la ley de presupuesto de egresos y la ley de ingresos, incluso en los términos y los plazos en los que está planteado en la ley. Porque en los ingresos se tienen que plantear, se tiene que hacer un corte en el primer trimestre, es lo que sugerimos, en el mes de abril, para tener certeza de cómo se está ejerciendo el gasto, no de pronto encontrarnos en el mes de octubre y en el momento en que nos damos cuenta que las cosas no fueron como nos dijeron, ya tengamos que otra vez aprobar otro presupuesto de egresos y darle otra ley de ingresos al gobierno. Me parece que la dinámica es una dinámica perversa que no va a lograr que salgamos de este ejercicio, de este lamentable círculo vicioso. Por eso yo creo que está mal en la manera en que se hace, en 15 días, en 10 días se aprueben las dos cosas. Y segundo, el planteamiento del gobernador del Banco de México se me ha hecho tibio en algunas situaciones. Se ha dado la crítica, pero me parece que le falta fuerza a la crítica. Luis Fernando, buenos días, te saluda Marcela Pámanes. Hola, Marcela, Luis Fernando, escuchándote, y de verdad quiero preguntar si hay alguna acotación para que haya un exceso en el gasto de las diferentes dependencias. Hoy la de 8 columnas del Siglo de Torreón va del tema. Se exceden los pinos en gasto. La justificación de este desfase es por el costo de las actividades de seguridad y logística. Y entonces luego viene una tablita donde nos dice cuánto es lo que se han excedido la Presidencia, Turismo, Función Pública, la Secretaría de Hacienda, etcétera. ¿De qué sirve entonces que ustedes estén ahí, inclusive muchas de las veces hasta la madrugada, tratando de autorizar el presupuesto de egresos, para que pues con la mano en la cintura no se respeten los montos que se les asigna a cada una de las secretarías y dependencias? Mira, yo creo que es el problema de todos los días. Se vive específicamente en la Cámara de Diputados, porque ellos aprueban el presupuesto de egresos y no tienen lo que decía hace un momento, no tienen un mecanismo para llevar el control puntual al momento respecto a los ingresos al gasto de nuestro país. A mí me gustaría que, así como la Cámara de Diputados autoriza el presupuesto de egresos en el mes de octubre, en el mes de marzo o en el mes de abril ya tuviera un corte puntual y tuviera facultades para restringir el gasto a quien lo está haciendo mal, porque pues no sirve de nada decir, es que nos gastamos más dinero, y mientras siguen llevando al país al precipicio y por un manejo financiero, generando una crisis económica, porque pues lo que sigue es que tengamos inflación, y lo que sigue es que se siga devaluando nuestra moneda, como lamentablemente le ha ocurrido en los últimos 4 años. Yo creo que falta, Marcela, mecanismos para que la Cámara de Diputados tenga control al momento y facultades de restricción al Ejecutivo Federal,
y a las dependencias que no se ajusten al gasto, porque las sanciones llegan ya tarde, a toro pasado, y las observaciones ya no nos sirven de nada a los mexicanos, ya cuando pasó el ejercicio fiscal, ya cuando tiraron el dinero, ya cuando lo gastaron irresponsablemente. Ajá. Pero ¿de dónde toman ese dinero? A ver, si hay asignaciones para cada una de las secretarías, y hay muchas de las veces que el recurso va etiquetado para ciertas acciones de gobierno o ciertos programas, dime de dónde toman ese dinero. Mira, yo encuentro facultades en la Secretaría de Hacienda, justamente en el presupuesto de egresos, hay partidas que se reserva el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, y son las que pueden utilizar para ampliar, para hacer una ampliación del presupuesto, para recortar. No necesariamente son los ramos 20, el ramo 23. Hay ramos que ellos o se pueden guardar partidas de estos ramos pues para situaciones diversas, así, con esas palabras se las guardan, hacen una bolsita, y esa bolsita luego no es tan claro cómo te dicen cómo se la gastan, y de pronto dicen que la oficina del Ejecutivo Federal gastó más dinero, y estas son las historias que ocurren. Por eso yo insisto en que el ejercicio del gasto tiene que ser transparente, puntual, medible y sancionable al momento. No esperar a que, fíjate que me salió más caro. Es como si le dieras 100 pesos a una persona para ir a comprar comida y de repente llega y dijera que se gastó 500. Es exactamente lo mismo. No puedes, quien tiene la facultad de ejercer el gasto en el país, no tener una restricción real y que tenga una partida y cierta discrecionalidad en el ejercicio del gasto, porque eso ocurre. De repente no llegan los recursos que tienen que llegar y va haciendo, por un lado te dicen ahorros, o por otro lado programas que no funcionaron, o los subejercicios, Marcela, los subejercicios cuando el dinero no se gasta en tiempo y forma en los trimestres autorizados. La Secretaría de Hacienda tiene las facultades de ir recibiendo o retirando ese dinero de las autoridades que tenían esta facultad para ejercerlo, y se van haciendo estas bolsas y luego lo empiezan a gastar en otros lados, muchas veces mal. Oye, Luis Fernando, ¿podemos saber a ciencia cierta cuánto ascienden esas bolsas? Pues yo creo que es difícil, pero deberíamos de saber. Digo que siempre sabemos al final, hasta que termina el ejercicio fiscal. Nunca lo sabemos al principio. Por ejemplo, el presupuesto de egresos que se aprobó la semana pasada dice una cosa y va a ser una cosa totalmente distinta en 12 meses. Y eso es justamente el planteamiento que estamos haciendo, que tiene que cambiar la manera en que el gobierno plantea el ejercicio del gasto y de los ingresos. Tiene que ser en momentos distintos, porque uno no le puede dar herramientas para que el gobierno siga recaudando y lo está gastando mal. Y es un absurdo que en el mismo momento, prácticamente a diferencia de días, le autoricemos el gasto y el ingreso a un gobierno que es opaco durante 12 meses y no te va diciendo cómo se va gastando el dinero. Senador, buenos días, te saluda Diana Torres. Buenos días, Diana. En ese sentido de los tiempos, déjame entonces preguntarte y ayúdanos a comprender por qué cuando llegan las minutas a senadores no las discuten, no entran a debate, prácticamente se avalan en automático y se aprueban. Entiendo, tú lo dices, que votaste en contra. Serías entonces solamente uno de los 10 que votaron en contra, porque 79 votos a favor le dieron para adelante las 4 minutas sin ningún tipo de discusión. Entonces, ¿dónde podemos esperar el contrapeso? Sí, hubo, buenos días, Diana. Efectivamente, yo fui uno de los que votó en contra de la ley de ingresos. Y sí hubo discusión, la verdad, una discusión incluso intensa al interior del grupo parlamentario. Fueron discusiones en las comisiones. Yo también integro la comisión de estudios legislativos segunda, que es codictaminadora del tema fiscal. Pero no ganamos los del argumento de los que teníamos que votar en contra. Uh-huh. ¿Por qué? Pues porque muchos piensan que estamos en un camino en el que, así como se autorizó un déficit del 2.4% para este año, también se estima un crecimiento del 2.5%. Entonces hay compañeros que creen
que por tener este crecimiento y este déficit compran el argumento del gobierno en que de un gran endeudamiento porque vamos a crecer y y el endeudamiento solo irá para si falta esto, y yo la verdad esas cosas a mí no me cuadran, y no hubo esta cuestión, y es muy difícil para los senadores, Diana, es muy difícil para los senadores aprobar ir en contra justamente de lo que acaban de aprobar los diputados, incluso del PAN, sí. porque ellos llevan mano en el tema fiscal y financiero, no solo porque lo dice la Constitución, porque ellos son los únicos que aprueban el gasto. Entonces, al tener ellos esta mano en haber aprobado cómo se va a gastar el dinero en el país, pues se mandan sugerencias, el propio partido, la propia bancada de los diputados dicen, autorizamos esto porque se estima que los ingresos van a ser esto. El margen de maniobra que tienen senadores en temas fiscales es bastante limitado. Y finalmente, de mi parte, Luis Fernando, conocer tu opinión sobre lo que publica el día de hoy la columna Templo Mayor, en la que dice que vienen los días de definiciones en el PAN Coahuila. Aunque hay 6 suspirantes, los 3 finalistas para la candidatura para gobernador son el diputado federal Guillermo Anaya, y está la primera impresión, el alcalde saltillense Isidro López y el senador Luis Fernando Salazar. En el caso de Anaya, se dice que es el mejor posicionado, pero al mismo tiempo que es quien más negativos arrastra. Detrás de él estaría Ricardo Anaya. Y en cuanto a Salazar, ha venido construyendo con dificultades su candidatura, con todo y que fue delegado de Sedesol en la entidad. Se dice que lo apoya Rafael Moreno Valle. ¿Qué opinión te merece? No, bueno, pues es que así ocurre frecuentemente con las columnas, que algunas veces son verdades, algunas veces son rumores o son mentiras. En este caso no es así. Digo, sí, efectivamente somos 3 de los 6 aspirantes que hay en la contienda, pero el presidente Ricardo Anaya ha sido sumamente responsable, no ha marcado preferencia por nadie de los aspirantes. Yo te puedo decir que todos tenemos una buena amistad y relación con él, y creo que ha cuidado bastante el proceso ahorita que se llevará a cabo en Coahuila. Y lo que sí te puedo decir, Juan, es que es importante la designación, el tema que va a definir la designación del candidato en Coahuila por el PAN al gobierno de Coahuila, según el acuerdo de la mesa política del partido, es la competitividad. No va a ser un concurso de popularidad, no necesariamente implica tener una ventaja el ser el más conocido. Aquí lo que se va a buscar en las mesas políticas es ser el más competitivo. En este sentido yo me siento muy bien, me siento muy fortalecido, y siento que tengo altísimas posibilidades, no solo de ser el candidato a gobernador por el PAN, sino convertirme en el próximo gobernador de Coahuila. Tenemos 2 minutos tan solo para concluir esta conversación, Luis Fernando, y te quiero preguntar en relación a las diferencias que ha habido entre militantes del Partido Acción Nacional por el apoyo a Margarita Zavala por una parte, y por otra parte a Ricardo Anaya, y el reclamo mismo de estar utilizando la presidencia del partido para promover su posible candidatura a la presidencia de la República. Mira, Marcela, yo lamento mucho que estén haciendo esto en estos momentos. De hecho, suscribí una carta junto con los senadores y las senadoras que estamos participando y que queremos participar en las gobernaturas del próximo año 2017. Se la enviamos a la comisión permanente para hacer un llamado a todos los compañeros que, por favor, antes de pensar en el año 2018, piensen que hay en 2017. Y en 2017 en el panismo apelamos a la unidad, y si tenemos ahorita una grandiosa posición, porque así lo indican las encuestas, para que el PAN gane Coahuila, para que el PAN gane los otros 2 estados que están en disputa, mal haríamos empezando a ventilar en medios de comunicación diferencias de unos y otros. Yo lo que te puedo decir es que yo respaldo al 100% la gestión de Ricardo Anaya, porque considero que ha dado grandes resultados y tenemos un buen presidente nacional de partido
en este momento. Yo me siento muy cómodo y muy contento con la gestión que ha hecho y no creo que esté haciendo nada indebido. Bien. Senador Luis Fernando Salazar Fernández, nuestro agradecimiento por tu participación aquí en Contextos. Muchas gracias, Juan, Marcela, Diana, saludos a toda la audiencia. Gracias. Pausa. Contextos. El programa líder en la radio hablada en La Laguna.